Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Mateo 7:12. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Proverbios 22:29. Un saludo tengan todos y sean bienvenidos a otra clase de Cocina Internacional. En pantalla, el mapa conceptual de la unidad número 1. Veamos los temas de la clase de hoy. Tema 1.2. Organización funcional de las cocinas. Las áreas de la cocina clásica. La brigada de cocina. Definiciones y competencias. Instalaciones, equipamientos y utensilios. Principio de la marcha hacia adelante. Ante todo, vamos a hablar del tema que existen las 5 P de la Administración de Operaciones en el Servicio Gastronómico. Vamos a ver cuáles son cada una de ellas. Tenemos los sistemas de planificación y control, que eso es, antes de usted abrir un restaurante o un local, tiene que tener definido los objetivos, las estrategias, cómo va a controlar ese restaurante, los procesos organizacionales, todo, la visión, la misión, los valores, las actitudes que quieren el personal que va a contratar, todos estos elementos, siempre hay que hacerlo antes de uno planificar la apertura de un restaurante. El tema del personal, la P de persona, bueno, es todo el personal que está involucrado ya en la planta gastronómica, todo, absolutamente todo el personal con sus valores, características, actitudes y competencias que ya vimos en clase anterior. Está la P de planta. La planta es la estructura donde se genera el servicio, o sea, el espacio físico del restaurante, la cafetería, el lugar. En la planta hay que tener presente en qué lugar vamos a ubicar este restaurante y las dimensiones y proporciones de cada espacio dentro de esta planta gastronómica. Tenemos que tener definidos los procesos, acciones y tareas secuenciales y los procedimientos que vamos a utilizar en cada una de las operaciones dentro de nuestro restaurante. Por supuesto, incluyendo las funciones de la cocina. Y tenemos la P de producto, que son todos los productos que influyen dentro de nuestra elaboración. Ya saben que en cocina los productos tienen que ser de primera calidad y para eso no hay que importarlos de otro país, sino buscar los mejores de las localidades, de los productores más cercanos. También incluye una buena conexión a internet, el agua que sea potable, la electricidad que sea constante, etc. Las áreas de servicio nosotros pudiéramos catalogarla en función de con respecto a quién le brindan el servicio. Tenemos 3 tipos de áreas: las áreas de servicio propiamente dichas, las áreas de producción y las áreas de apoyo. El área de servicio es físicamente en un restaurante la que ocupa directamente el cliente, o sea, las áreas a las que está permitido el cliente disfrutar del servicio. Son donde se producen los momentos de verdad, que son los momentos de interacción, los pocos segundos de interacción, minutos, entre, por ejemplo, el mesero y el cliente. Son los llamados momentos de verdad. Están las áreas de producción, que por supuesto en este caso son las áreas de cocina, que le brindan servicio a las áreas de servicio, propiamente dichas. Son donde se transforma la mercancía, ¿ok? Y donde se realiza la parte dura, digamos, del trabajo, la transformación de, en este caso, las cocinas.
Y están las áreas de apoyo, que son las que le brindan servicio a las demás áreas. Correcto. Por ejemplo, aquí está en la foto un área de lavado de vajilla. Es un área de apoyo muy importante, porque imagínense ustedes que no existiera esa área. ¿Quién va a fregar? ¿Quién va a limpiar los utensilios y tenerlos preparados, listos, para que estén disponibles para el área de producción y para el área de servicio? Las áreas de apoyo son muy importantes. Entre todas las áreas tienen que complementarse para que el servicio salga adelante sin problema. Vamos ahora a concentrarnos en las áreas o algunas de las áreas clásicas de la cocina. Algunas de estas áreas clásicas. El área de recepción, el área donde se descargan las mercancías, ¿verdad? Generalmente encontramos toda esta mercancía que llega sin limpiar, viene directo del campo o de los comercios. Este es el área de recepción. El área caliente, que es el área, una de las áreas fundamentales de cocina, donde se encuentran las estufas, las parrillas, los freidores, salamandras, y donde generalmente trabajan muchas más personas. El área fría, que es el área donde se preparan las ensaladas, las decoraciones, salsas, algunas salsas frías, como ensaladas, vinagretas, etc. Esta área generalmente está climatizada y en mi experiencia personal, generalmente en esta área trabajan en el lunch, en el pantry, damas, mujeres, porque son muy sensibles a saber decorar los platos y hacer elaboraciones frías. Y está el área de panadería y dulcería, que en muchos hoteles grandes, establecimientos grandes, está muy separado, en otras está unida en panadería, dulcería, heladería, y ahí se prepara todas las elaboraciones que tienen que ver con los postres, los dulces, etc. Tenemos que tener presente también, y yo estoy invitando a mis queridos estudiantes a que revisen el compendio, lean el compendio. Recuerden que estas clases virtuales asincrónicas deben ser pequeñas en el video, pero ustedes pueden profundizar en el libro, en el compendio, y estudiar más esto a fondo. Las áreas de la cocina clásica se asocian generalmente, dentro de cada área trabaja un nombre de un miembro de una brigada de cocina. Es así, cada área es para trabajar, ubicar a un miembro de la brigada de cocina. Aquí tienen un esquema de una brigada de cocina en un tipo de restaurante. Déjenme decirle que no todos los restaurantes, no todos los lugares, esta brigada de cocina funciona igual. ¿Por qué? Porque depende del tamaño del espacio, del objetivo del restaurante, de las dimensiones del restaurante, de la cantidad de clientes, y a partir de ahí se hacen especificidades, competencias de integrantes de los miembros de la brigada de cocina. Entonces, en una brigada de cocina, para concentrarnos, es el personal que, dependiendo directamente del jefe de cocina, participa en la elaboración de los alimentos. Ese es el concepto de brigada de cocina. Y hay otro concepto que es el concepto de partida. Una partida en cocina es un cocinero o grupo de cocineros que tienen encomendada una serie de trabajos o platos concretos, específicos. A veces puede ser un jefe de partida, un ayudante o varios ayudantes. Son por partidas como se clasifica. Dentro de la brigada de cocina encontramos a los chefs de cocina. Una persona muy importante. Acá tenemos a Paul Bocuse, que se le llama el papa de la gastronomía, impulsor de la nueva cocina, que falleció en enero de 2018. Bueno, el chef de cocina, aparte de experiencia, tiene que tener un dominio completo de todo, porque él se encarga de supervisar los empleados, crear los menús, elaborar las cartas menú junto con el maitre o
gerente de restaurante, el capitán de restaurante, ahí elabora la carta menú, planifica los ingredientes, entrena a los aprendices, supervisa la higiene de las áreas de preparación, organiza el personal, determina el stock de mercancía apropiado para su establecimiento, participa en la recepción de la mercancía, en la elaboración de los menús como les habíamos hablado, en la reposición de esas materias primas, supervisa bien los procesos de elaboración, tiene que tener el control económico y de los inventarios, o sea, trabajo de oficina, cuando no son las horas fuertes que se están ejecutando en el restaurante. Él tiene que ir a la oficina a hacer el trabajo de mesa, tiene que velar por la satisfacción del cliente, ir al salón y preguntarle a los clientes, cumplir las normas de seguridad, etc. Les remito, repito, al compendio que ahí está muy detallado las funciones del chef de cocina. Este personaje de la cocina, este personaje es el que canta o distribuye las comandas que le llegan los camareros, los meseros, él las lee y le da las órdenes. Ese papel no puede ir a todos los cocineros a leer, él es el que dirige la cocina en la práctica y le va diciendo, sale 3 sticks, sale 2 secos de pollo, sale 4 ensaladas César, y él va dándole instrucciones, leyendo la comanda, lo que ha entrado, y él también es el intermediario entre los cocineros y el personal de servicio, el personal de salón, los meseros, los camareros. Él es intermediario, también supervisa los platos antes de salir, antes de dárselo al mesero, él lo supervisa que esté correctamente ya el plato completamente elaborado. Un elemento importante de este miembro de la brigada de cocina es que él tiene que saber que decirle al mesero cuando sale una comida, por ejemplo, sale el segundo para una mesa y él tiene que tener preparado todos los platos segundos de una mesa. No es que salga el segundo de una mesa a la mesa 3 y después los 3 minutos salga el segundo del otro acompañante de la mesa 3 y a los 2 minutos salga el otro segundo. No. Todos los tiempos de servicio, él supervisa que salgan juntos a la vez, que lleguen a la mesa a la vez todos los platos. Y para eso él coordina en cocina para que los platos queden calientes uno con respecto al otro y todos se terminen al mismo tiempo. Esta es una función muy importante, miembro de la brigada. Este otro miembro de la brigada, muy solicitado, es un gran especialista. Es responsable de la preparación de los platos fríos y de los aperitivos. Y él también organiza la mesa buffet en grandes restaurantes. Es una persona muy valorada en la cocina por el alto nivel de decoración que tiene que saber confeccionar. Este que estamos viendo es el utility. Este señor lo tiene que saber hacer todo. ¿Por qué? Porque él le va a cubrir los días de descanso o las vacaciones o las ausencias a todo el personal de la cocina. Él se va turnando, los turnos son diferentes, imagínense, y tiene que saber hacer de todo. Es un cocinero altamente muy multifacético, que sabe hacerlo todo y lo tiene que saber hacer bien, ¿verdad? Y lo tiene que saber hacer bien. Es también un excelente capacitador, enseña también en todos los puestos de trabajo porque los conoce todos. El preparador de entrante, bueno, este prepara, como lo dice su nombre, la salsa, la sopa, las cremas y generalmente todos los platos que entran de primero en una mesa, ¿no? También los platos que llevan huevos, etcétera, verduras y guarniciones. Aquí tenemos al salsero, ya lo dice su nombre, calienta, prepara la salsa y también le pone la salsa a los platos, generalmente los retoca antes de salir al restaurante, al salón. Esta persona es una persona que tiene que tener saber mucho de decoración, porque la salsa también decora el plato y es un elemento muy distintivo en la cocina. Fíjense que a veces decimos, bueno, ¿con qué vino vamos a comernos un plato? ¿Con cuál vamos a maridar ese plato? ¿Con qué vino?
y las personas dicen, no, el vino tinto para carne roja, el vino blanco para carne blanca, pescados. Bueno, déjeme decirle que realmente uno marida el vino con las salsas. Por tanto, cuando uno escoge un plato en un restaurante, la salsa, dice que qué salsa viene este plato, lo lee o le pregunta al mesero qué salsa lleva, y a partir de la salsa es que uno escoge el vino. Entonces imagínense ustedes la importancia de este preparador de salsas, el salsero. Si la salsa no la hace bien, no marida con el vino y echa a perder la cena o el almuerzo. ¿Ok? Por tanto, es una persona altamente cotizada en la cocina, el salsero. Aquí tenemos al asador, que es el grupo de personas o las personas que se dedican a asar carnes o pescado o freír diferentes alimentos. Ya sabe, esas personas que están asando todo el tiempo tienen que soportar grandes potencias de calor en la jornada laboral. Son los que saben asar a la perfección. Y aquí tenemos al cocinero de verdura, que es el que se encarga de hacer los cortes de las verduras, limpiarlas, seleccionarlas, todo el tema de las verduras. Tiene que saber cortar muy bien las verduras y la higiene de las verduras. Esta ocupación generalmente se la dan a algún ayudante de cocina que está empezando, le enseñan a hacer este tema de hacer los cortes de cocina principales para las verduras y tenerlas listas y preparadas para que los cocineros realicen las preparaciones. Aquí tenemos al cocinero de pescado. Sí, hay cocineros exclusivamente para pescados y mariscos. Imagínense, el pescado y marisco sabemos que se descomponen muy fácilmente, por tanto hay que prepararlo de manera rápida, eficaz, que conserven los sabores y tiene que ser una persona dedicada exclusivamente a ello en una cocina que sea muy grande. Bueno, en las grandes cocinas tenemos a estas personas que son las encargadas de preparar, se especializan en preparar las carnes o pescados. Pero ya saben, ¿en qué lugares? En parrillas, en freidoras o en el horno. O sea, el grill. Mira, ahí tienen la foto y sabemos de personas que tienen que atender esto personalmente todo el tiempo. En el grill. Tienen que tener una gran capacidad física para aguantar estas temperaturas todo el tiempo. Y esta persona que tiene esta función se va a dedicar especialmente a la fritura y la vigilancia de los sartenes con aceite hirviendo todo el tiempo. Va a ser especialista en freír, la gran fritura, tipos de alimentos. En grandes cocinas hay personas que tienen esta responsabilidad. Acá tenemos al bufetier. El bufetier es la persona que mantiene surtidas las mesas buffet de los grandes restaurantes. Un plato bien surtido, una mesa surtida de buffet no puede estar vacío menos del 75%. O sea, tiene que estar lleno, al menos el 75% debe estar lleno. No puede haber una mesa vacía. Por tanto, esa persona tiene que estar reponiendo constantemente la mesa para que aparezca siempre llena. Tiene que ser una persona muy ágil, saber de decoración, y esta función también la hacen miembros de cocina. A veces también se auxilia con el personal de salón. Bueno, esta persona que tienen ahí solamente se encarga de elaborar caramelos o pequeñas preparaciones, pequeñas confituras, ¿okay? Confituras pequeñas que van a estar disponibles para el servicio. Cuando un hotel es muy grande, un establecimiento muy grande, pues hay una persona solamente encargada de esto. Esta persona es el que prepara los postres y otras comidas dulces. También a veces los panes en el horno. En algunos restaurantes grandes, esta persona también prepara las pastas frescas. Usted va al mercado y puede comprar espaguetis, canelones, qué sé yo, lasañas,
Pero no, esta persona también las hace frescamente ahí mismo en el restaurante, en la cocina del restaurante, él la prepara. También prepara, repito, los postres y otras comidas dulces. Aquí tenemos al preparador de helados y postres fríos. Esta persona se dedica a la fuente de soda. Fuente de soda. Todo lo que son preparaciones de helado. Y por último, pues tenemos, aquí le diríamos el panadero. Bueno, prepara, ya saben, los panes, los bollos, no los bollos que conocemos aquí, se le llama bollos a una especie de elaboración de panadería, ¿verdad? La bollería y los pasteles. Los equipamientos y utensilios en la cocina son elementos muy importantes para la correcta ejecución de los procesos que se dan dentro de la misma. Son cosas diferentes. Una cosa son los equipamientos y otra muy diferente son los utensilios. Los equipamientos son todos los dispositivos de más de una pieza que necesitan una fuente energética, o sea, una fuente de energía. Generalmente es electricidad para su funcionamiento. Los equipamientos uno los puede identificar porque suelen encontrarse ligados a las instalaciones, o sea, algo pesado. Y se utilizan para hornear, mezclar, exprimir, congelar, enfriar, preparar procesos, o sea, procesar alimentos y mucho más. Generalmente son equipos. Cuando se adquiere un equipo, primero se debe demostrar por experto, cuando usted lo compre, el funcionamiento de este. Y hay que seguir cuidadosamente las indicaciones que traen en su manual y sobre todo la limpieza. Ese manual debe estar asequible, sacarle una copia si se puede. Hoy en día casi todos estos equipamientos tienen los manuales también en internet, pero para que se sepan manejar correctamente el equipamiento. Son equipos muy costosos generalmente y una rotura, pues imagínense ustedes, es mucho más delicado. Si el equipamiento no funciona a un nivel óptimo, la comida que se procesa en ella pudiera tener un cambio de sabor o de color, de textura, etc. Por eso es necesario que se tenga un cuidado de este equipamiento. Las personas encargadas del servicio de mantenimiento, o sea, no solo de limpieza, sino de reparación, también debe ser una especialista. Si puede ser de la propia firma donde se compró el equipo, pues sería mucho mejor. Ejemplo de esto tenemos mucho. Hay abrelatas eléctricos, básculas, batidoras, cámaras de congelación y cámaras de refrigeración. Esas cámaras son equipamientos también. Congeladores, los refrigeradores, máquinas de hielo, empacadoras al vacío, exprimidores, tractor de jugos, licuadoras, las máquinas lavadoras de vajilla, los molinos eléctricos de carne, sartén volteable, los basculantes, todos los tipos de hornos que tenemos en la cocina, sea el hombo, el convector, el tradicional, la freidora de invención, la parrilla, la plancha, los baños de amarilla, la salamandra o parrilla invertida como algunos le dicen, los mismos fogones, las marmitas y los tachos, en fin, todo el equipamiento gigantesco que tenemos en la cocina. Los utensilios de cocina. Bueno, la diferencia es que los utensilios de cocina son los que se usan para comer, revolver, voltear, pelar, rallar, mezclar, batir, servir, sumergir, cucharear, picar, cortar, medir, etc. Los utensilios no necesitan un accesorio de alimentación eléctrica para hacer lo que sea necesario. O sea, no es algo que se conecte a la electricidad, ni mucho menos, ¿no? Exactamente. Yo siempre he dicho y he visto en mi vida profesional
que un cocinero que se respete, intenta poseer su propio juego o utensilio de cocina. No todos, evidentemente, pero sí los más importantes, como pudiera ser el termómetro para medir los alimentos y sus cuchillos. Sus cuchillos, por lo general, un cocinero debiera tener esto. Hay algunos en panadería de dulcería que tienen también de forma particular sus propios juegos de boquillas o sus propios juegos para decorar. Ajá. Cada cocinero que pueda proveerse, que trabaje de forma profesional, sus propios utensilios, sería mucho mejor, mucho más indicado, de los que se puedan tener como propio para llevar y traer al trabajo o tenerlos bien guardados. Vamos a detenernos ahora en algo muy particular que tiene que ver mucho con el tema de higiene también, pero es algo que no se le ha dado mucha atención. Por lo menos aquí no he visto mucho que se le dé mucha atención en algunos lugares, y es las tablas de corte como utensilio de cocina. Las tablas de corte ya sabemos que no deben ser de madera. Esas tablas de corte de madera u otro material no deben ser. Ya hay materiales, porque la madera puede contener, dejar residuos dentro de su fibra de la madera que puede contaminar de un alimento a otro. Estas tablas que ustedes ven de teflón son las más indicadas, y las hay de varios colores. Y para los colores, ¿por qué son? Bueno, porque identifican qué alimentos debe cortarse en ella. Así es. Por ejemplo, el color amarillo es para las tablas de color amarillo. Usted las tiene que utilizar para carnes blancas como el pollo, el pavo, etc. Las tablas de color azul, utilizarlas exclusivamente para los pescados y mariscos. Las de color verde para las frutas y las verduras. Las tablas de color rojo para las carnes rojas, o sea, ternera, cordero, etc. Ajá. Y las tablas de color blanco es para poner encima de ellas, se haga el corte en un buffet, por ejemplo, los panes, la bollería, los quesos, también van en la tabla de color blanco. Los otros colores, que pueden no estar aquí en la foto, se utilizan para presentar los alimentos también en el buffet, ponerlos y poner las cosas encima. Pero estos colores, queridos estudiantes, es necesario que los memoricen y sepan para qué se utiliza cada color en una tabla de corte de alimentos en la cocina. Esto evita la contaminación cruzada y se le da entonces el uso correcto por los alimentos que se tengan. El uso correcto en el corte con los alimentos que se tengan. Un tema muy importante es el tema de los cuchillos. El cuchillo o los cuchillos, la batería de cuchillos, que son muchísimos, ahí están en el compendio para que ustedes profundicen cada uno de ellos para qué se utiliza. En la vida práctica, los cocineros pueden llegar a utilizar diariamente de 3 a 4 cuchillos, en dependencia de las faenas, de los procedimientos que ejecute ese cocinero para lo que lo hayan contratado. Pero sí es importante que cada cocinero tenga sus propios cuchillos. Lo más importante de un cuchillo es que sea de buen material, cuchillo profesional, y que esté bien afilado. Exactamente. Al estar bien afilado, un cuchillo requiere de una cuidadosa manipulación. Es difícil que un cocinero en su vida no se corte. De hecho, todos nosotros que no antes de ser, digamos, cocineros profesionales o trabajar en alimentos y bebidas, nos hemos cortado en nuestra propia casa usando cuchillos. Imagínese usted cuánto más un cocinero. Usted ve un cocinero ya con experiencia, usted le dice que le muestre las manos y va a tener muchas quemaduras y muchos cortes, heridas se van a ver en sus manos, independientemente de que utilice el guante de malla protector, que es algo que yo recomiendo a todos, que tengan un guante de malla protector. Se vende un guante de malla para evitar los cortes.
En próximas clases, cuando estemos hablando del tema de los cortes, vamos a ahondar sobre el uso de los cuchillos, pero sí quiero dejarles dicho que tengan mucho cuidado en su manipulación. Que se puedan cortar, sí, pero pueden evitarlo trabajando bien las normas de uso de cada cuchillo y para qué se utiliza. Hay de todo. Cuchillo del chef, que es más universal, cuchillo para pan, para huesos, hachas, perladores. Hay diferentes tipos de cuchillos. Eso, por favor, profundicen en el compendio, que están muy bien explicados y detallado el uso de cada uno de ellos. Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en el arte y la ciencia que hay detrás de la herramienta, para mí, más importante de la cocina, el cuchillo. Prepárense, porque esto puede cambiar para siempre la forma en la que cortan. Y para empezar, lanzo una pregunta que parece tener una respuesta obvia. ¿Cuál es el utensilio más peligroso de la cocina? Seguramente estamos pensando en ese cuchillo enorme, el más afilado que tenemos, pero ¿y si la respuesta fuera otra? Pues sí, el verdadero peligro en la cocina no es un cuchillo que corta como una cuchilla de afeitar, sino todo lo contrario, uno que no corta. ¿Por qué? Porque un cuchillo sin filo nos obliga a hacer muchísima más fuerza, y claro, a más fuerza, menos control. Ahí es cuando la hoja resbala y tenemos un accidente. Así que la seguridad empieza sin duda con un filo perfecto. Vale, vamos a lo práctico. Antes de tocar siquiera el cuchillo, tenemos que preparar el terreno de juego. Un entorno seguro lo es todo. Y esto es básico. Manos limpias, nada de anillos o pulseras que puedan engancharse. Y lo más importante de todo, que la superficie donde cortamos no se mueva ni un milímetro. A ver, la causa número 1 de los cortes en la cocina es una tabla que baila. La solución es súper sencilla y de verdad no es negociable. Se coge un paño húmedo, se pone debajo y la fricción hace que la tabla se quede clavada. Es un gesto que no lleva ni 2 segundos y que marca toda la diferencia del mundo. Es tener el control total. Ahora que ya tenemos un entorno seguro, vamos al meollo de la cuestión. ¿Cómo conseguimos ese filo perfecto, agudo, que dure y que sea seguro? Porque no se trata solo de pasar el cuchillo por una piedra, se trata de crear una herramienta de precisión. Ojo con esto, que no todas las piedras de afilar valen. Las típicas de ferretería, que son como de arena pegada, son demasiado bestias. Básicamente lo que hacen es comerse el filo, destrozan la estructura del acero. Lo que buscamos es una piedra natural, de río o de cantera. Son mucho más amables con el cuchillo y consiguen un filo infinitamente mejor y más duradero. Y aquí tenemos al gran villano de esta historia, la rebarba. ¿Qué es esto? Pues es un defecto minúsculo, casi invisible, que se crea en el metal cuando afilamos mal. Por ejemplo, si movemos el cuchillo para adelante y para atrás. El problema no es solo que el corte será irregular, es que esa rebarba puede soltar trocitos de metal en la comida, y eso, evidentemente, no lo queremos. La técnica correcta es casi como una meditación. Mojamos un poco la piedra, buscamos un ángulo muy bajo, entre 5 y 10 grados, y lo mantenemos. Y aquí viene lo importante, el movimiento es siempre en una sola dirección. Deslizamos la hoja contra el filo, de principio a fin. Así nos aseguramos de que no aparezca la famosa rebarba. ¿Y cómo sabemos si todo este trabajo ha servido para algo? Pues la prueba del algodón, o mejor dicho, la prueba del tomate. La piel de un tomate es muy dura, pero a la vez muy fina. Un cuchillo que está perfectamente afilado tiene que poder cortarla sin hacer nada de presión. Simplemente por su propio peso, ¡zas!, corte limpio. Esa es la prueba definitiva. Bueno, ya tenemos la herramienta principal en condiciones óptimas. Ahora vamos a ver cómo elegir el cuchillo adecuado para cada cosa. Porque esto no solo hace el trabajo más fácil, sino también, y volvemos a lo mismo, mucho más seguro. Miren, en una cocina con 3 cuchillos básicos vamos más que servidos. El de chef, el grande, es el todoterreno, para picar de todo. Luego la puntilla, que es como su hermano pequeño, para los trabajos que necesitan más precisión. Y por último, el fileteador, con esa hoja larga y flexible que es una maravilla para sacar la piel del pescado, por ejemplo. Y a veces, la mejor herramienta no es un cuchillo. Para pelar patatas, un pelador es 1000 veces más rápido y se desperdicia menos. Unas tijeras son mucho más seguras para abrir un envase de plástico duro o para cortar los huesos de un pollo, y ni se les ocurre intentar abrir una ostra sin su cuchillo específico, eso es buscarse un problema. Y hablando de herramientas específicas, mucho cuidado con los huesos. Es un error súper común usar un hacha china. Esta herramienta no corta, sino que rompe el hueso por presión. ¿El resultado? Lo muele, crea astillas y deja una textura como de arena en la comida, que es horrible. Lo que necesitamos es una cuneta, un cleaver, que da un corte limpio y preciso al hueso. La diferencia en el resultado es abismal. Ya casi estamos. Llegamos al último punto que es clave.
Tener un filo perfecto no es algo que se hace una vez al mes y ya. Es un hábito, un pequeño gesto diario que hace que nuestras herramientas estén siempre listas para la acción. Y aquí es donde entra la chaira. Es importantísimo entender esto. La chaira no afila, su trabajo es otro. Con el uso, el filo de cuchillo, que es microscópico, se puede doblar un poquito. Lo que hace la chaira es simplemente volver a ponerlo recto, lo realinea. Es mantenimiento no afilado. Usarla bien es un movimiento súper rápido que deberíamos hacer siempre después de cocinar. Sujetamos la chaira, ponemos el cuchillo en un ángulo de unos 45 grados y deslizamos la hoja entera, de un lado y del otro. Un par de pasadas por cada lado y listo, el cuchillo queda perfecto para la próxima vez. Al final, un cuchillo bien afilado es mucho más que una simple herramienta. Es una extensión de quien cocina. Cambia por completo la textura de los alimentos, cambia la seguridad con la que trabajamos. La pregunta ahora es, con todo esto en mente, ¿qué es lo que se va a transformar en cada cocina? En esta última parte de la clase vamos a trabajar lo que se le llama en cocina el principio de la marcha hacia adelante, que no es más que el diseño y ejecución del proceso del flujo secuencial espacial del recorrido de la materia prima desde su llegada a la cocina, que no tenga entrecruzamiento ni retroceso hasta la salida de los desperdicios. O sea, todo lo que entra a la cocina, desde su llegada, cómo es el flujo que van haciendo esos alimentos, el recorrido espacial de esa materia prima, para que no se cruce ni retroceda en todo el proceso de la cocina hasta la salida de los desperdicios. Este principio de la cocina cumple al menos dos requisitos, uno higiénico y el otro de eficiencia. ¿Por qué eficiencia? Porque trabajar con eficiencia en una cocina está supeditado inicialmente, primero, a la correcta distribución espacial arquitectónica de la misma. Cuando usted, ¿dónde va a poner cada cosa en la cocina? Desde la concepción inicial del proyecto se debe tener en cuenta el lugar físico, en el plano, ¿no? O a la disposición que ocupan las áreas o los equipamientos en su cocina, debiendo saber, por supuesto, su tamaño, el acceso, la conexión entre estas y los locales aledaños. Y a partir de ahí se ubica el equipamiento de la cocina se va ubicando a partir de ahí. ¿Para qué? Para que tenga un flujo, para que esa comida tenga un flujo y no regrese, vaya en una sola dirección esos alimentos. Desafortunadamente, ese principio no se cumple muchas veces. ¿Por qué? Porque a veces en locales improvisados, por falta de conocimiento, ustedes ven que el alimento va de un lugar hacia otro, va para una esquina de la cocina, después va para la otra esquina diferente, vuelve para atrás. Eso no es un flujo correcto de la alimentación en la cocina. Y hay que saberlo, hay que saberla diseñar. Hay que saberla diseñar. El cumplimiento de este principio, queridos estudiantes, es esencial en la seguridad e higiene de los trabajadores y clientes. También ahorra mucho tiempo. Y por supuesto, el cumplimiento de uno de los objetivos de este principio de marcha hacia adelante es sobre la inicuidad e higiene de estos alimentos. El tratamiento de los desperdicios en el proceso de elaboración de los alimentos siempre ha sido importante, pero siempre en la práctica ha sido muy subvalorado. Entonces, tenemos que saber cómo están dispuestos los utensilios dentro de un restaurante, dentro de una cocina, la parte de la cocina, de forma tal que los alimentos ni retrocedan ni se crucen entre ellos. Vayan en una sola dirección desde que entra hasta la salida de lo desechable de su basura. Pudiera preguntarle, ¿y en su casa cómo tienen distribuida la cocina? Oye, me quedé pensando en la clase de cocina internacional. En serio, qué alucinante cómo las cocinas profesionales mantienen ese orden con todo el caos que manejan. Totalmente de acuerdo. ¿Qué te parece si repasamos los puntos más importantes? Digo, para que no se nos olvide nada. Dale, perfecto. A ver si me acuerdo bien. Vimos las 5P, después cómo se organiza el espacio, de ahí pasamos a la brigada de cocina, luego las herramientas y terminamos con el famoso principio de marcha hacia adelante, ¿no? Sí, justo eso. Arranquemos con la 5P, que es la base de todo.
Y es que todo esto responde a la gran pregunta que hizo el profe, que suena a misión imposible, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo le hacen para que una cocina en pleno servicio no termine siendo un desastre total? Bueno, pues resulta que sí hay un sistema, y uno muy bien pensado, justo lo que vamos a repasar. Ok, a ver, lo primerito, la base de todo el asunto. El profe dijo que todo se apoya en las 5 Ps de la administración. Es como el plano, la arquitectura del restaurante antes de poner un solo ladrillo. Justo. Y lo más loco es que esto se tiene que definir mucho antes de abrir. Tienes la planificación, que son tus metas, el personal, o sea, todo tu equipo, la planta, que es el local en sí, los procesos, que es el cómo se hacen las cosas, y por último, el producto. A mí me encantó ese detalle de que producto no es solo la comida, que hasta la conexión a Internet cuenta. Te das cuenta de que piensan en absolutamente todo. Bueno, una vez que tienes el plan, lo que sigue es organizar el espacio, el campo de batalla, donde pasa toda la acción. Sí, y el concepto es súper sencillo. El lugar se divide en 3 zonas principales: las áreas de servicio, donde están los comensales, las áreas de producción, que es la cocina como tal, y las áreas de apoyo, que son, por ejemplo, donde se lava la loza o se guardan los insumos. Y lo más importante es que las áreas de apoyo son las que hacen que las otras 2 fluyan. Sin ellas, todo se detiene. Están súper conectadas. Y si ya nos metemos al corazón, al área de producción, ahí están las zonas que todos conocemos. Recepción, para recibir la mercancía, el área caliente, con fuegos y parrillas, el área fría, para todo lo fresco, y claro, panadería y pastelería. A mí lo que me voló la cabeza es pensar que en cocinas muy grandes, la pastelería puede ser un mundo aparte. Es como tener otro mini restaurante ahí dentro. Ok, ya tenemos el plan y el lugar. Ahora, ¿quiénes mueven todo esto? Hablemos del equipo, de la famosa brigada de cocina. La definición es muy directa, ¿no? Es el equipo que le reporta al chef de cocina y que, pues, cocina. Ellos crean los platos. Sí, pero lo que me pareció clave es que no hay una sola forma de armarla. Depende 100% del restaurante, de su tamaño, de lo que quieran lograr. Y claro, liderando todo está el chef de cocina, que es muchísimo más que solo la persona que cocina. Por supuesto. Es el que supervisa a todo el mundo, crea los platillos, maneja el inventario, capacita a los nuevos, se asegura de la higiene y hasta ve los números. Es un administrador con todas las letras. Y luego están los especialistas. ¡Qué nivel! ¿Te acuerdas lo que nos contó del sommelier? Claro, el que se dedica solo a las salsas. Es un puesto súper respetado porque, como dijo el profe, muchas veces la salsa es lo que define el maridaje con el vino. Imagínate esa presión. Y en la otra esquina, el garde-manger, que es el rey de la cocina fría. Se encarga de las ensaladas, las entradas, y es el artista detrás de esas mesas de buffet que se ven increíbles. Ahí la precisión es todo. Ah, y no hay que olvidarse del tournant, el utility, como le dicen. Es el jugador comodín. Exacto. Es esa persona que se sabe mover por todas las estaciones y puede reemplazar a cualquiera que falte. Tiene que ser un cocinero con muchísima experiencia y súper adaptable. Bueno, ya tenemos al equipo. ¿Y con qué trabajan? Pasemos a las herramientas y a esa diferencia súper importante que nos explicaron. Sí, la diferencia es fundamental. Por un lado está el equipamiento. Son las cosas grandes, fijas, que se enchufan. El horno, la batidora industrial, los refris. Y por otro, los utensilios, que son las herramientas de mano, las que no necesitan electricidad, como los cuchillos, las cucharas, los peladores. En resumen, si te lo puedes llevar en tu mochila, es un utensilio. Si no lo puedes mover, es equipamiento. Y aquí va la frase del profe que se me quedó grabadísima. Jaja, sí, a mí también. Un cocinero que se respete intenta poseer su propio juego de utensilios, especialmente sus cuchillos. Tiene sentido, ¿no? Así te aseguras de que siempre funcionen igual y de cuidarlos como se debe. Y hablando de utensilios clave, el sistema de las tablas de colores a mí me pareció una idea brillante para que no se mezclen los sabores y, más importante, para evitar la contaminación cruzada. Totalmente. Amarillo para pollo, azul para pescado, verde para verduras, rojo para carnes rojas y blanco para panes o quesos. Es súper fácil de recordar y te salva de muchos problemas.
Y ya que estamos con los cuchillos, los tips de seguridad fueron oro puro. El trapo húmedo debajo de la tabla para que no se mueva, usar una buena piedra para afilar y siempre para el mismo lado. Y usar el cuchillo que es para cada cosa. Y la regla de oro, la que a primera vista no parece lógica, que un cuchillo con buen filo es mucho más seguro que uno que no corta. Pero claro, porque no tienes que hacer tanta fuerza y no se te resbala. Bueno, ya casi cerramos el repaso. Solo nos queda el último gran concepto, el sistema que organiza todo el movimiento dentro de la cocina. El principio de marcha hacia adelante, que básicamente es que todo se mueva en una sola dirección. La materia prima entra por un lado y avanza, 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 hasta que los desechos salen por otro. Sin volver para atrás. Es como una calle de un solo sentido para la comida. Así te aseguras de que lo sucio nunca toque lo limpio. Y este sistema tiene dos metas súper claras. La primera, la higiene, para evitar que lo crudo contamine lo ya cocido. Y la segunda, la eficiencia, para no perder tiempo ni energía yendo y viniendo. Exacto. Es una solución de diseño que resuelve dos de los problemas más grandes de una cocina de un solo golpe. Todo pensado desde la arquitectura del lugar. Entonces, el camino ideal sería así, en línea recta. El producto llega a recepción, pasa a la preparación inicial, de ahí a producción, luego al emplatado y al servicio, y lo que queda va directo a la eliminación de residuos. Es un viaje de ida nada más, todo diseñado para ser lo más seguro y rápido posible. Y creo que con eso repasamos todo. La verdad es que, viéndolo así, parte por parte, es un sistema súper lógico, ¿no? Sí, totalmente. Y me deja con una duda. Ahora que sabemos cómo funciona en el mundo profesional, ¿cómo será el flujo en nuestras cocinas, en casa? Y hasta aquí nuestra clase de hoy. Nos vemos en cualquier restaurante.